Hola Marta, bienvenida a UNAP Radio y Agenda al Aire. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Gracias a la emisora Una Radio. Eh, Gracias por darme este espacio para compartir con ustedes mi experiencia en el campo de la literatura y de la docencia también. Así es, ya que lo mencionas, empecemos hablando de eso, ¿no? ¿Cómo se transforman ambos campos y llegan a coincidir la docencia, tu carrera con la literatura? ¿Cómo es esta metamorfosis o esta unión entre todas tus pasiones, por así decirlo? Precisamente es a través de la docencia como empiezo a escribir, partiendo de las experiencias de niños, primero en el campo de la primaria, que inicié en 1972 como profesora de educación primaria, algunos años, y luego pues pasé a la educación media, exactamente. Entonces fue el campo propicio para poder en compañía de los estudiantes enriquecerme de las experiencias de ellos y, y, y como empezar a darle forma real a los escritos en el campo sí, literario. Antes de tu carrera, antes de tu profesión como docente, ¿siempre te gustaron los libros? ¿Siempre te gustó la literatura? Leer mucho, Ujú. leía mucho, especialmente pues mis hermanos mayores llevaban buenos libros de diferente índole y los devoraba. Era una pasión por leer bastante. Creo que de 8 años ya había leído, por ejemplo, La vida de Hitler, Manuela, una obra colombiana, María. Entonces me Con gustaba ocho leer años. bastante. Sí, sí, de 8 años ya había leído esos libros. Bueno, eso es bastante sorprendente. Sí, pues aprendimos a leer en el campo por Radio Sutatensa. Yo tengo sesenta y Ujú. siete años, estoy hablando de hace más de medio siglo. Entonces, desde que empezábamos a hablar, nos enseñaban a rezar y nos iban enseñando a leer y escribir. Entonces, de manera que desde muy temprana edad nos vincularon, mi papá tenía muy buenos libros también y nos vinculó con el estudio, con la lectura, con el aprendizaje. Eso fue muy importante para la vida. Radio Sutatensa que muchas generaciones de hoy no saben la importancia que tuvo en la educación y en la cultura de generaciones pasadas, ¿no? Claro, porque se llamaba Escuela Radiofónica y tenía pues la sede, me imagino, en ese pueblito cercano a Bogotá, ¿no? Sutatensa. Sí. Eh, Muy bueno porque era de verdad una emisora totalmente cultural en todo sentido. No tenía ningún programa que uno dijera que no formara. Era una emisora netamente cultural. Bueno, ¿y cuáles eran sus libros favoritos pues, antes de iniciar en el mundo ya académico, por así decirlo? Pues sabes que no tenía como predilección por un campo específico. Lo que Sí, cayera en mis manos, había otra publicación que se llamaban sí. selecciones salían creo que mensual, pues las leía también, era información del mundo, en términos generales leía, sí, me gustaba leer, Mejor dicho, pobre el libro que cayera en sus manos porque era sí, devorado. bueno o malo, lo leía, sí, Bueno, aunque es difícil clasificar, ¿no? Entre buenos y malos. pero nunca tuvo un género favorito, algo que se inclinara más hacia leer o que le gustara más. Pues sí, como las novelas me gustaban, leer las novelas. Y, y también folleticos de poesía que algunas veces caían, pues yo viví después en Cáchira, desde el tercero primaria ya tocó en el pueblo, allá no había biblioteca en esa época, eh,
los libros de colegio que nos pedían de pronto, tampoco exigían libros, entonces solamente los que mis hermanos llevaban por ahí en las vacaciones Sí. eran los que ellos iban dejando. Bueno, tú mencionabas hace unos instantes el tema de la poesía. Yo te quería preguntar sobre la red Némesis de Arte y Poesía, que nos expliques qué es esto y cómo tú formas parte de ella. Bueno, esa red tiene como la sede en Perú, pero hay una niña que es de acá de Colombia, que está allá radicada, y vio algún escrito mío por ahí en el Face y me contactó. Entonces me vinculé con ellos hace, creo que el año pasado. Ellos trabajan bastante, están publicando seguido. Entonces ya he participado creo como unas 5, creo que en 5 antologías con ellos. La última la hicieron ellos hacen libros reales, físicos. Sí, Uno todo lo envía virtual, pero los libros los editan y los entregan. El último libro lo publicaron, lo lanzaron se llama San Andrés de Sotavento, creo, por allá como en Córdoba, ¿será? sí. Como en Córdoba. Vinieron y hicieron allá el lanzamiento de ese libro, hicieron una serie de eventos ahí y, y le envían a uno por correo, por correo, los libros llegan en físico. En físico. Me parece muy bueno porque virtual hay mucho ahorita, Ujú. pero este es en físico. Esto los paga uno los libros y los hacen llegar. Y están vinculando gente de Latinoamérica. La última edición creo que eran autores colombianos, o sea, como haciendo énfasis acá en Colombia, pero también incluían de todo Latinoamérica. Esa es la red Némesis. Ya que habla, Sí. pues, de que tocó el tema de los libros físicos, virtuales, del ebook y todo esto, yo quería preguntarle desde su punto de vista y, pues al ser una persona con tanto recorrido en la literatura, ¿cómo, o más bien, cree que en algún momento llegue a desaparecer el libro físico tal y como lo conocemos? No, espero que no. Yo creo que Ujú. no, porque si bien es cierto que el auge, el boom está en los libros virtuales, en lo digital, eh, pasa como en todo. Yo pienso como igual que cuando se quisieron olvidar de los clásicos y vinieron 8 siglos de atraso, pudiéramos decir, de estancamiento en la cultura, en el mundo en general. Sí, Tuvieron que retomarlos en algún momento, entonces fue cuando vino después de 800 años el Renacimiento. Igual puede ocurrir con el libro. De pronto los van dejando, yo no los dejo, se van dejando a un lado, pero en algún momento hay que recurrir a ellos. No se sabe qué puede ocurrir con los satélites, con la cuestión sí. virtual. Ya hemos tenido experiencias y sí. Y en el caso mío, pues yo me inclino respetable por lo de la cuestión digital, es lo que está pues en furor y todo, pero yo personalmente edito mis libros Es en que físico. el sentir el papel, el tema de pasar las hojas, de tenerlo en las manos, es como algo especial que viene dentro del paquete, entre comillas, de Sí, leerse un libro, ¿no? de tocarlo, de verlo, sí. Pues todo es posible en el libro virtual también, devolverse y todo, pero no es lo mismo, es como la enseñanza presencial, el Sí. afecto, el cariño, el sobarle la espalda a un estudiante y darle ánimos, no se puede hacer en, en el campo virtual, es Bueno, diferente. Pienso que con... ya que tocó el tema de la enseñanza, hay algo bueno, yo he comentado con muchas personas, incluso ex compañeros de colegio, y dicen que releyendo los clásicos que le ponían a uno en el colegio, la Ilíada, Odisea, el Quijote, todo esto, Sí, dicen que realmente lo que pasaba en el colegio era que uno lo leía porque le tocaba, ¿sí? Y que eran libros por obligación. sí, y que eran libros que en realidad uno no entendía, que uno leía pero no entendía. Entonces, ¿tú qué opinas
de este tema, de los clásicos en la escuela, en el Ujú. colegio, porque nosotros realmente no, en Colombia o al menos aquí en Bucaramanga, siento que no se nos inculca desde temprana edad un hábito de lectura y llegar, digamos, a octavo o noveno en secundaria a leerse un clásico, pues sí puede ser una lectura un poco pesada, ¿no? Pues yo pienso que el proceso se debe iniciar desde muy temprana edad. Yo no tuve dificultades, yo trabajé en total 38 años como docente, los últimos 28 años o 30 con la educación media, con estudiantes de décimo y de 11. Sí. Y encontré estudiantes que nunca habían ni aprendido un poema ni escrito una frase de su autoría. Y Ujú. para mí, pues en todos esos años puedo decir que fueron miles de estudiantes los que vivieron conmigo la experiencia y no hubo uno que no escribiera. ¿Cómo lo hacía? Eh, Aprovechaba cada tema, por ejemplo, en décimo que se ve la literatura española. Por decir Sí. algo, en la literatura española encontramos los romances, Ujú. una forma, una composición poética de España, otros se la atribuyen a siglos anteriores, al siglo XV, pero bueno, como que España se la empoderó. Ujú. Y, y los romances pues son como historias. Dicen que lo más parecido al romance es el vallenato de acá de Colombia, ¿no? Que son como historias. Sí. Entonces yo aprovechaba cada tema que iba viendo de la literatura con los estudiantes de décimo y bueno, leíamos algunos romances que traía el libro de español, luego hacíamos. Siempre yo los invitaba, escribamos algo en forma poética, cumpliendo algunas características de, de lo que nos enseña y cómo era el romance. Igual que si era el Día del Amor y la Amistad, aprovechemos y hagamos con el nombre del amigo, al que más quieren, o la amiga, o el novio, o la novia, un acróstico, por ejemplo, Ujú. en forma... Y no hubo estudiante, yo no encontré en todos los años un estudiante que se negara a hacerlo, pues algunos tenían más dificultad que otros, yo les corregía individualmente, me sentaba con ellos, leíamos, arreglábamos y ahí nació el proyecto de Huellas en el Alma. El proyecto de Huellas en el Alma lo trabajé mucho tiempo sin publicar libro. Ya fue acá en Bucaramanga, los últimos 10 años los trabajé en el Colegio Campo Hermoso. Sí. Y ahí fue donde un amigo, Hernando Loaiza Camargo, que es director de Debut Lírico, una publicación poética que patrocina, creo, el municipio, vio el trabajo que yo hacía con los estudiantes y me dijo, ¿por qué no sacan un libro? Yo veo que tienen mucho material. Entonces ya fue pues casi terminando mi carrera de docente cuando empezamos a sacar el libro, sacamos 5 años seguidos con los de 11, ya con la promoción, Sí. que empezamos ese trabajo del libro desde décimo y en 11 lo terminábamos. El libro pues llevaba la biografía y la fotografía de cada estudiante con los poemas, unos 3, 4 poemas seleccionados del trabajo de todos de los 2 años. Y, y ese libro lo llevaba, cada estudiante conserva, yo digo que es un recuerdo que ellos tienen. Para mí digo que valioso, porque yo también conservo los libros, el libro de cada promoción, pues con la foto, los datos de cada uno y las composiciones. Eso es un tesoro que ellos guardan. Se hicieron 5 años seguidos la publicación del libro Huellas en el Alma. En el año 2010 ese proyecto quedó en el primer lugar como experiencia significativa dentro de los colegios de Bucaramanga. Fue una satisfacción muy grande pues para mí como profesora y lógicamente para la comunidad de Campo Hermoso, porque los padres Sí. de familia estaban muy contentos también con ese proyecto. Y usted dice que esta fue la primera vez que publicaron Sí, con esta experiencia en los colegios, con esa experiencia. pero usted no había publicado antes de No, eso. yo no ¿Y por había qué? publicado nada. ¿Por qué no se había No, atrevido?
Pues yo escribía y escribía también, pues la dificultad porque el trabajo era, yo trabajé en el Playón 20 años viajando todos los días desde Bucaramanga. Mm, Entonces imagínate el tiempo, incluso la licenciatura y la especialización las hice ya trabajando. Entonces era muy difícil, no, sí, no me quedó tiempo ni de pensar en publicar. Escribía y a veces por ahí se perdía lo que escribía, sí, yo sí. escribía, hacía ensayos, hacía poesía, y incluso trabajos para compañeros estudiantes, compañeros profesores, pues también me comprometía a hacer por cuestiones económicas. Ujú. Trabajaba con algunas universidades dictando tutorías con la Universidad de Pamplona, entonces los fines de semana tenía que ir a sitios lejanos, a Chiriguaná, Valledupar, a Barbosa, Sí. cosas así. Entonces el tiempo no, fue una época bastante agitada que no había tiempo Bueno, de publicar. y cuando usted cree que esta primera publicación con los muchachos de 11, las promociones, fue como un espaldarazo para usted tomar también la iniciativa. Claro, ya me retiré en el 2010. Porque también después de que me retiré trabajé en Cáchira, el libro también, entonces de Huellas en el Alma, el proyecto con los estudiantes de 11 allá. También se hizo el libro, se publicó en la Casa del Libro Total. Todos los Sí. libros casi fueron publicados, editados ahí en la Casa del Libro. Y luego, pues sí, ya me quedó el tiempo, entonces empecé a recopilar, a recopilar por ahí los escritos que encontré. Y ya creo que por ahí como en el 2011 o 12 publiqué Erotismo Cósmico, que sí ya es solo de mis... en el libro de los estudiantes yo publicaba también, yo Sí. incluía en las últimas páginas algunos poemas, eh, y, y después sí, Erotismo Cósmico fue el primer libro, y ahí sí seguí publicando seguido, diría yo casi que libro por año, casi. En la pandemia me rindió un poco más porque había más tiempo. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo es el proceso que usted maneja? ¿Cuál es ese proceso creativo? Eh, no sé si tenga algún sitio predilecto para ponerse a escribir o viene una idea de repente y eso es el inicio de todo. ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, el primer libro pues era de las cosas que ya tenía por ahí. Bueno, el segundo que fue Azul Lírico. Entonces, bueno, yo sitio para escribir no tengo en especial. Yo escribo en cualquier parte, a cualquier hora, o si hay ruido, si no hay, a mí no me interfiere nada. Incluso en el colegio yo escribía cuando los profesores formaban así como discusiones y Hmm. gazaperas y todo eso, yo aprovechaba para escribir, me concentraba y escribía así. No tengo hora, ni lugar, ni momento especial. Sí, hay días que no escribo nada, hay otros días que se me da por escribir bastante, sí, como que no. Y en cuanto a temática, pues ya el segundo libro, que se llama Azul Lírico, yo quise escribirle, el azul siempre ha sido como un color muy significativo, ¿no? Desde el color del cielo, el del mar, Sueños Azules, El Príncipe Azul, bueno, Ujú. le coloqué ese nombre, perdón, y ahí ya incluí algunos acrósticos, incluí, eh, creo que algunos caligramas incluso a mano, porque no conocía el programa por el cual se pueden hacer también en el computador, tal como los hacía en borrador, los incluí en el libro, así Sí. manuscritos. Y luego publiqué, creo que el siguiente fue Rapsódica Fantasía. En ese ya cogí temas como más específicos, de la naturaleza. Ahí ya van caligramas, la mayoría son caligramas y frases filosóficas, porque yo estudié pues filosofía, también filosofía. Entonces, por ejemplo, el árbol, entonces acompañado del caligrama, acompañado de una frase de carácter filosófico referente al árbol, ¿no? Ujú. La luna, el sol, las estrellas como elementos naturales. Marta,
quizás los oyentes tengan la misma duda que yo, y es que no tenemos un concepto claro del caligrama. A qué nos referimos cuando hablamos de caligrama? El caligrama es un poema en, ¿cómo digo? El poema tiene una forma. Sí. Si la forma el poema es en forma de libro, Ujú. el contenido de ese poema tiene que hacer referencia al libro. Ok. Una forma de poesía visual, o sea, yo más que todo es para leerlo, ¿no? No para oírlo, porque la poesía generalmente el deleite es oírla, pero Sí. el caso del caligrama es verla. Ya ahorita te puedo compartir de pronto algunos, ahí, Me los envías eh, y los y miramos. tú Ajá. los, bueno, Sí, señorita. bueno. Eso es el caligrama. Entonces, es un trabajo bastante, es un reto hacer caligramas. Yo me inspiré también con los estudiantes. En noveno se ve la literatura latinoamericana. En algún momento tuve un grupo de noveno y encontré, eso ya fue por ahí sobre el año 2000. Sí. Encontré un caligrama de Vicente Huidobro, que es un poema en forma de cruz, de una capilla. Ajá. Se llama Capilla Aldeana. Y me llamó la atención, entonces se me ocurrió decirle a los estudiantes que no lo hiciéramos en forma de cruz como el que aparece en el libro, sino que una capilla tenía muchos elementos, el cáliz, el cirio, la Biblia, el libro, la campana, Sí. y yo misma me sorprendí con los poemas que los estudiantes hicieron en diferentes formas, en forma de campana, en forma de hostia, sí, diferentes formas Ujú. religiosas y el contenido pues totalmente religioso, porque de eso se trata, Sí. de escribir y de paso investigar también. Yo lo llevaba a investigar de dónde se originó la campana, de dónde sí, quiénes fueron los primeros en fabricar campanas, qué campanas famosas hay en el mundo, es decir, ampliar, salirnos ampliar lo más que se pueda el conocimiento. Bueno, y ya que seguimos hablando de los jóvenes, ¿tú qué podrías decirle a los jóvenes que quieren empezar en el mundo de la literatura o que están empezando, que empiezan a escribir, que quieren hacer sus publicaciones? ¿Qué les podemos decir? Pues primero que todo, yo les diría que una frase famosa que no recuerdo de quién es, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Sí. Sí, la literatura para mí es una bendición. La literatura permite otros campos que no permiten las demás ciencias, con el respeto que cada ciencia merece, ¿no? La literatura nos permite inventar, soñar, crear mundos diferentes, acomodar los mundos que existen a nuestro gusto, a nuestra manera. Es una forma como de desdoblarnos, de ampliar como la visión de la vida. Y también eh, bueno, pues eso por un lado, ¿no? Que escribir. Yo les diría a los jóvenes, lean, 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 leer mucho porque uno lógicamente no es que uno sea original del todo en ningún momento, porque estamos, es como los que escribimos, nos basamos en lo que ya escribieron otros para Sí, escribir lo que todavía no se ha escrito, como para crear cosas nuevas a partir de pronto, pero no podemos desconocer a los que ya escribieron, a los escritores los antiguos, referentes. los referentes. Leer mucho como primera medida, atreverse a escribir, no importa que las cosas no salgan bien, eso es lógico, un buen escritor tiene que borrar, tiene que votar, tiene que volver a escribir, leerse y oírse, es más, poner a otras personas que le lean lo que uno escribe para uno oír cómo se oye lo que uno escribió, en el caso de la poesía. Yo más que todo escribo poesía y algunos que otro ensayo.
Sí. y frasecitas así breves, frases breves. Entonces es bueno que lo que uno escribe, un poema, poner a otra persona que lo lea Ujú. para ver cómo se oye. Y si tiene uno que botarlo o destruirlo todo, pues se destruye o se arregla si las veces que sea necesario. Entonces el mensaje sería atreverse. Atreverse, sí, atreverse y empezar, empezar en cualquier género. Ujú. Y ahí puede descubrir el potencial literario que cada persona pueda tener, sí. Porque si Bueno, no sí. empieza, pues no encuentra. Y hablando de potencial literario, hace más o menos unos 10, 12 días presentaste tus dos nuevas y últimas, pues las más recientes, perdón, Sí. publicaciones, que son Olimpo Poético y Soris y Suspiros. Ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero yo quiero que nos cuentes de qué tratan los libros, de qué tratan estas publicaciones y que nos cuentes dónde podemos leerlos, dónde podemos conseguirlos, qué tenemos que hacer. Bueno, los pueden leer por la página del Libro Total, la editorial, o, o yo también los tengo porque me editaron 50, es el número que mando, que mando siempre editar. Bueno, pero este Olimpo Poético lo titulé así porque escogí 20 escritores de talla universal, algunos nobles entre esos, eh, y sobre cada uno de ellos, como que traté de condensar en un caligrama, un poema convencional y un sori, la vida y la obra de cada uno de ellos. Es decir, el que no tenga mucho conocimiento sobre de qué se trata la obra, por decir, de Borges, Sí, pues coge el libro, mira el caligrama que escogí para cada uno es un símbolo, una imagen muy recurrente en cada uno de los escritores. Entonces, en el caso de Borges, eh, escogí una paloma ujú, y no, de Borges un espejo, porque Borges menciona mucho los espejos como imágenes en los poemas de él, aparte que le teme a los espejos, entonces el caligrama va en forma de espejo y el poema se refiere pues a la vida y a la obra de Borges, y igual el Sori. Son 20 poetas, entre ellos está Neruda, está Toni Morrison, está Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, bueno, son 20. sí. Y Soris y Suspiros, sí fue una idea mía inventar una forma de poema cortico y diferente a los ya existentes, al haiku, por ejemplo, que son, sí, son poemitas de 3 versos de 5, 8, 5, 7 y 5 Ujú. sílabas. El Sori es un poema también de 3 versos de 8, 11 y 8 sílabas. A diferencia del haiku, que no rima ninguno, el Sori rima el primer verso con el tercero, con Sí. rima consonante. Y yo, bueno, ya tenía una buena cantidad que los incluidos en los libros anteriores, pero les compartí a los compañeros de la tertulia Ramiro Lagos Castro, de la cual soy directora y funciona acá en Bucaramanga, es la única tertulia que hay registrada a la red Relata en Bogotá. Les comenté el proyecto de los Soris, a ellos les gustó, escribieron y los recopilé en ese libro, Soris y Suspiros. No solamente contiene mis Soris, sino también los de los compañeros de la tertulia. Esos son los dos últimos producciones. Bueno, Marta, finalmente, si alguien que te quiere contactar para poder leer uno de estos libros, ¿cómo lo puede hacer? A mi número telefónico, ¿Qué es? eh, que es 311-47-54-775. Bueno, muy chévere haber conversado contigo, Marta. Marta Cáceres, hoy en Agenda al Aire, aquí en UNAP Radio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que siga viviendo la literatura.
Bueno, te estaré enviando los caligramas a tu WhatsApp y tú los puedes publicar. Estás Claro que sí. autorizado. Sí, Bueno, señora. muchísimas gracias. Muchos éxitos en su trabajo y que los jóvenes y los niños se animen, los profesores de literatura y de lengua castellana animen a los estudiantes a escribir. No hay quien no lo pueda hacer y es la mejor forma de comunicación. Sí, señora. Muchísimas gracias. A ti, Marta. Hasta pronto.